de las reglas más simples y directas y claras que puede existir, ¿verdad? Y aún así, la versatilidad de efectos que tiene los compuestos. Para iniciar esta charla, pues vamos a hacer primero una pequeña, no quiero decir evaluación, sino prueba de conocimientos. Va relacionado directamente con algunos aspectos anatómicos y fisiológicos, porque quiero ver qué tanto saben de esa parte, así como en Anato nos comentan que siempre ya lo han visto, no duplico la información. Entonces, ahorita en Zoom, vamos a hacer encuesta en Zoom, ahorita ya les aparece, para que contesten. Son 4 preguntitas. ¿Sí? Comience a contestar, por favor. No tengan pena, son 100% anónimas. No voy a saber quién quién. Sean honestos en contestar. Si lo saben, no se pongan a buscarlo en internet. Es solo para evaluar en realidad qué comprenden de estos conceptos y ya por ver. ¿Ya miran la encuesta? Sí, ya hay algunos que me están contestando. Contesten lo que saben, no se pongan a buscar las respuestas. Gracias, Lick. No se pongan a buscarme las respuestas en internet. Eso no nos es funcional. Estamos viendo si en realidad lo saben. Si lo saben, estupendo. Y así esos temas nos los pasamos rápido. Si no, hacemos el refresh de la información. Menos de la mitad ha contestado, jóvenes. Y solo es un diagnóstico, solo para saber cuál es su nivel de conocimiento del tema. Exacto, gracias. A ver, hay 4 que no han contestado. ¿Hay alguien que no le aparezca la encuesta? Porque me parecen que 2 no han contestado. Y aquí en la encuesta sí no me refleja la Lick Lucky ni Carmen. ¿Ya? Vamos a cerrar la encuesta. Y vamos a compartir los resultados. ¿Me confirman si ya miran los resultados en la pantalla? ¿En el Zoom? Sí se ven. ¿Sí? Gracias. Entonces, si se dan cuenta, no aparece ningún nombre. Entonces, es solo la toma de opinión. La primera pregunta nos decían que eran las células encargadas de la degradación del hueso. El 29% dice que son los osteoblastos, un 10% dice que son células enzimáticas, un 60% dice que son osteoclastos y un 2% comenta que son células hematopoyéticas. Respuesta correcta en este punto, ¿verdad? Solo para que lo vayamos viendo, son los osteoclastos. Vamos a darnos cuenta que los osteoclastos son los que nos van a dar el tipo de células en específicos para el hueso que se van a encargar de la degradación del mismo. La segunda pregunta era la siguiente. Las células que ayudan a la formación del hueso, a la formación de nuevo hueso, y un 69% dice que son los osteoblastos, un 8% dice que son células enzimáticas, un 19% dice que son los osteoclastos, y un 3% dice que son las células hematopoyéticas. En esta oportunidad, el que se encarga de la formación son los osteoblastos, ¿sí? Osteoclastos destruyen, osteoblastos nos van a ayudar en la formación. Células hematopoyéticas son otro rollo, completamente ajeno. Va. Nos comentan la siguiente, que es una enfermedad porque los huesos son delgados y frágiles. Hay alargamiento de los huesos que tienden a ser delgados y frágiles. El 66% dice que es osteoporosis, un 31% dice que es la enfermedad de Payet, un 3% dice que es osteomegalia y un 0% dice que es maduración ósea. La enfermedad que se caracteriza por tener huesos delgados y frágiles, y a la vez delgados, es la enfermedad de Payet. En lo que es osteoporosis, el grosor del hueso se mira normal, pero tiene poros. Entonces, eso es lo que lo vuelve frágil, ¿verdad?
pero cuando los huesos son delgados es en la enfermedad de Paget, que lo vamos a ir discutiendo. Y la última pregunta, nos preguntaban que era siguiente. Constituye alrededor de entre el 60 y 70% del peso del tejido óseo. Un 69% dice que es el calcio, un 6% dice que es el fósforo, un 19% dice que la hidroxiapatita y un 5% dice que todas son correctas. En esta última pregunta, el que nos va a dar entre el 60 y 70% del peso del sistema óseo es la hidroxiapatita. A la hidroxiapatita es la que se les va a unir el calcio. Entonces, esto solo para ver cómo estamos en esta parte fisiológica de la función ósea, porque es importante que comprendamos, bueno, hacia dónde va a funcionar el medicamento, qué efectos va a tener y los cambios que va a llegar a producir. Así comprendo mejor la rea, ¿verdad? Que el grupo hidroxilo para que se una o abra ciertas cadenas o fije mejor el calcio. ¿Cuál va a ser la idea o la finalidad? Es que al final de la clase del día de hoy, pues refresquemos bien estos conceptos anatómicos. Lamentablemente, como no tuve el 100% en cada una de las respuestas, sí vamos a repasar rápidamente los conceptos y para comprender mejor lo que es la relación estructura-actividad de los bisfosfonatos. ¿Alguna duda, inquietud con algunas preguntas que no estén de acuerdo con las respuestas que nosotros planteamos? ¿No? En Anato ahorita sí ya vieron sistema óseo. Me recuerdo que entra casi para el primer parcial. En Anato 1. Acaban de empezar. En ese tema están. Ah, bueno. Hay algunos que no llevan a Anato todavía. ¿Lo siguen viendo? Bah, está bien. Bueno, entonces vamos a comenzar con la presentación para el día de hoy. Me comentan si ya miran mi presentación. Recuérdense que me gusta que no escucharme solo como un monólogo. Si hago alguna pregunta, me puedan ayudar a responder. Gracias. Si tienen una duda, viva voz. Y que estemos atentos a las preguntas, ¿verdad? Para que no, la licenciada no gaste tanta saliva en volver a repetirnos la pregunta, sino que a la primera que la hacen, le respondemos. ¿Sí? Va. El día de hoy nos toca hablar sobre agentes que tratan desórdenes óseos, ¿verdad? Entre los desórdenes óseos, creo que uno de los más populares es, y lo que más lo relacionamos es la osteoporosis, esa fragilidad ósea en la que se va a estar presentando. Y creo que siempre ustedes han oído de consumir la leche para fortalecimiento del hueso, calcio. Entonces vamos a ir viendo qué es lo que está pasando. Los huesos es uno de los tejidos que, bueno, casi todos, ¿verdad? Pero los huesos constantemente se están renovando ciertas porciones del hueso, cambiando las estructuras. Entonces vamos a tener ciertos grupos de medicamentos que van a ayudar a, en cierto modo, regular cómo se da esa formación ósea o esa regeneración ósea. Porque tenemos patologías en donde el problema es que la regeneración no se da rápido, entonces tenemos huesos frágiles, o tenemos otras patologías que hay sobreposición de calcio. Entonces vamos a tener huesos también muy gruesos, por así decirlo, muy pesados, que también nos afectan en funciones fisiológicas y movimientos. Solo me comentan si tienen alguna duda. En términos generales, yo sé que comenzaron a ver lo que es el ciclo de la remodelación ósea. Este proceso de remodelación, ¿verdad? Ayuda a conservar lo que es la integridad mecánica del esqueleto. Está activo a lo largo de toda la vida del individuo, ¿verdad? Nosotros constantemente, pues, desde que éramos pequeños íbamos creciendo, nuestro sistema óseo fue creciendo, pero también necesita irse renovando. Entonces, este proceso de renovación ósea va a incluir una fase de eliminación de hueso, que se conoce como resorción ósea, seguida de lo que es la síntesis de la nueva matriz ósea, que es la nueva formación y proceso de mineralización, conocido como formación ósea. Durante la eliminación del hueso viejo por resorción osteoclástica y la formación osteoblástica del nuevo hueso, se conduce a lo que es la liberación de calcio y constituye lo que es la matriz ósea. Entonces, en términos generales, aquí hay un esquema en donde tenemos nuestro hueso normal, va a llegar ciertas células que van a comenzar a la activación osteoclástica. Entonces, en ciertas posiciones, por
señales químicas de nuestro cuerpo, ya se comienzan a agrupar las células que se van a encargar de la remoción del hueso. Terminada la función de ella, porque va en un ciclo, ¿verdad? Si no pararan, los huesos se nos desintegrarían completamente. Van a llegar a comenzarse a acumular lo que son las células preosteoblásticas, que se van a encargar de ir depositando un nuevo mineral para la nueva formación del hueso, ¿verdad? Dando un nuevo proceso de mineralización. O sea, el objetivo es colocar nuevos minerales en el hueso para fortalecerlo y el ciclo vuelve a continuar. ¿Sí? Es un ciclo continuo. Aproximadamente es entre semanas y meses lo que va dando este proceso. Entonces ahí en esta fase nosotros tenemos procesos catabólicos y procesos anabólicos que se van dando una reacción. Les pido por favor que presten atención en el siguiente video. Está en inglés, pero también le dejé ahí el subtítulo que nos cuentan rápidamente de este proceso. Voy a apagar mi micrófono para que no haya ruido externo. The skeleton changes across the human lifespan. This is characterized predominantly by bone formation and growth throughout childhood, followed by a gradual loss of bone density that begins in early adulthood that can accelerate significantly in older adults. The density of bone is modulated by a group of cells including osteoclasts, which are multinucleated cells that resorb bone, and osteoblasts, which refill the resorption cavities created by osteoclasts. Osteoclasts anchor themselves to the surface of bone. This creates a microenvironment underneath the cell, which is referred to as the sealed zone. Within this zone, the osteoclasts create an acidic environment that dissolves the bone's mineral content. Once the mineral content of the bone has been dissolved, enzymes released from osteoclasts remove the remaining collagenous bone matrix to complete the process of resorption. Following resorption, osteoblasts move into the resorption space and start to produce and deposit organic matrix called osteoid. Osteoid, a substance made predominantly of collagen, forms a scaffold in which minerals including calcium and phosphate begin to crystallize. Some active osteoblasts become trapped within the matrix they secrete and thereby become osteocytes. Other osteoblasts will undergo apoptosis or will revert back to lining cells which cover the surface of bone. This cycle of bone resorption and formation is referred to as remodeling. There is also a process where bone formation by osteoblasts occur without prior bone resorption by osteoclasts. This results in an increase in bone mass and is referred to as bone modeling. Bone modeling promotes the growth of bones and is important for maintaining bone strength. Remodeling also plays an important role during bone growth by optimizing the growing structure. After the age of 30, most people experience a gradual loss in bone mass due to a relative decrease in the activity of osteoblasts compared with osteoclasts. However, there are many factors that impact the process of bone remodeling and influence the degree of bone loss we experience as we age. For example, medications such as glucocorticoids, which can promote osteoclast activity and also reduce bone formation. Proper nutrition and physical activity can help strengthen bone. It is also believed that osteocytes form a complex network in bone that can sense any increased workload on the bone and respond by triggering the differentiation and activity of osteoblasts to increase bone density. Conversely, when bone experiences reduced loading conditions, such as during long-term bed rest, resorption and remodeling increase to eliminate underloaded bone.
Loss of bone mass reduces its strength and increases the risk of fracture. This highlights the importance of staying active, maintaining good nutrition throughout life, and being aware of personal risk factors associated with low bone density. Bueno, si nos damos cuenta, cabal nos refleja. Perdón. Si nos damos cuenta, nos refleja la importancia de ese equilibrio entre la función del osteoclasto y los osteoblastos. ¿Alguna pregunta por el momento? ¿No? Creo que el video es claro, directo, y qué es lo que va pasando. ¿Cómo se da? Vamos a ver, ¿quién anda con el chat? Entonces, ahorita vamos a ver cómo ayuda también a esa regulación. Sí, si está la función, qué señales van recibiendo para mantener esta regulación. Entonces, me comenta. Osteoclasts and their precursor cells are regulated by different signaling pathways and molecules. One key regulatory molecule is the protein rank ligand, which is produced by a variety of cell types, including osteoblasts and their precursor cells. This protein has been shown to exert its effects on osteoclasts and their precursors through an interaction with the cell surface receptor, RANK. The interaction between rank ligand and its receptor, RANK, triggers the activation of signaling pathways, which are involved in the differentiation, activation, and survival of osteoclasts. Such signaling pathways can trigger the fusion of precursor cells to form mature multinucleated osteoclasts. On these mature cells, rank ligand can interact with its receptor, promoting osteoclast activity and survival, leading to increased resorption of bone. To balance the effect of rank ligand, osteoprotegerin, or OPG, is secreted from osteoblasts. This protein acts like a decoy in binding to rank ligand, preventing rank ligand from interacting with and activating its receptor on the surface of osteoclasts. Various hormones and cytokines modulate the balance between rank ligand and OPG. For example, parathyroid hormone stimulates the production of rank ligand while at the same time repressing the expression of OPG, an effect thought to increase the activity of osteoclasts. Conversely, estrogen can increase the expression of OPG and inhibits rank ligand signaling. These changes, which are thought to reduce the activity of osteoclasts, may contribute to estrogen's ability to preserve or increase skeletal mass. Bone is a dynamic tissue that is continually being built, broken down, and rebuilt in a process called bone remodeling. Bone tissue is broken down and resorbed by multinucleated cells known as osteoclasts. These cells are derived from monocytes which originate within bone marrow. Osteoclasts play an important role in liberating minerals and other molecules stored within the bone matrix. Bone tissue serves as a repository for vital minerals including calcium phosphate and various biologically active molecules, such as growth factors. The release of calcium from the bone can play a role in maintaining its homeostasis within the body. The cells responsible for building new bone tissue are known as osteoblasts. Osteoblasts are thought to be derived from cells found to be associated with blood vessels. Once active, they start to produce the organic component of bone, osteoid, which is predominantly made of collagen. Minerals start to crystallize around the collagen scaffold to form hydroxyapatite, the major inorganic constituent of bone, which contains calcium phosphate. Bone mineral density, or BMD, can be used to estimate the strength of bone and to assess the risk of fracture.
osteoblasts form new bone tissue, many become embedded within the matrix and differentiate into osteocytes. The structure, composition, and cellular processes that occur within bone allow it to simultaneously serve as a calcium reservoir, while providing structural support for the vital organs and for locomotion. Entonces, si nos damos cuenta, el cuerpo no es que deje a los osteoclastos y osteoblastos trabajar como ellos deseen, sino que tienen una regulación. También las sustancias que nosotros podamos llegar a estar ingiriendo pueden afectar a la regulación que se va a llegar a tener. Entonces, algunos enfoques de tratamiento es disminuir la activación de los osteoclastos para disminuir lo que es la degradación ósea. Otros también en ocasiones lo que se necesita es disminuir la actividad de los osteoblastos. Si bien los osteoblastos se encargan de ir agregando más mineral, también hay patologías en donde el exceso de las deposiciones de minerales ocasionan problemas. Yo no sé si ustedes han visto esos casos clínicos en donde el tejido muscular se solidifica, se vuelve hueso o se odifica. ¿No lo han visto? ¿No han visto esos casos? Sí, no, en el chat. En documentales. Sí, Yo lo vi en Doctor House. No, sí lo he visto en algunos documentales, algunos artículos, y va a estar relacionado con eso, a regular esas funciones de lo que va pasando. Bueno, entonces, hay una gran variedad de tratamientos terapéuticos. Nosotros vamos a comenzar a enfocarnos en el grupo de medicamentos al que pertenece el ethidronato disódico, que son los bifosfonatos. Entonces, los bifosfonatos son fármacos que van a inhibir la resorción ósea que contienen dos grupos fosfato unidos mediante un átomo de carbono. Por lo eso se dice que es una estructura PCP, ¿sí? P de fósforo, C de carbono y P de fósforo. Entonces, por eso son bifosfonatos. Si bien inhiben la resorción ósea, dependiendo también de los grupos funcionales que tenga, puede tener también un impacto en también evitar la formación excesiva de huesos. Esta es la estructura general y vamos a darnos cuenta que tienen ciertas reglas, por lo que el punto, las opciones de cambio terminan siendo solo una. Y por eso les digo que la regla de estos compuestos es clara, directa y de las más bonitas a mi parecer, porque son sencillas. Los bifosfonatos es un grupo de fármacos, ¿verdad?, de máxima utilidad en el campo de las enfermedades óseas. No es algo nuevo, sino que llevan tiempo, algunas décadas en las que se han ido investigando para la utilidad de las enfermedades como las de Payet, mielomas, hipercalcemias tumorales, ¿verdad? Y la osteoporosis. Recuérdense que durante el proceso de degradación ósea hay excesiva cantidad de calcio. Esa liberación de calcio puede llevar a otras enfermedades. Entonces también el controlar cuánto calcio está liberando los huesos ayuda a este balance. Entonces ya en los últimos años para ciertas enfermedades ha ido utilizándose bastante los bifosfonatos. En general, ¿qué sabemos de estos compuestos? Estos compuestos se caracterizan por tener, miren, una baja absorción intestinal. A ver, aprovecho a preguntar. ¿El ethidronato disódico se administra específicamente por vía intravenosa o intramuscular? ¿Sí no, o no? porque es muy ácido. No, porque es ácido. A ver, es solo vía oral. Si se dan cuenta y me revisaron por lo menos una página más de donde estaba su monografía, no aparece monografía para ethidronato disódico inyectable, solo como tableta. Esos compuestos se tienden a dar únicamente por vía oral. A pesar de que tienen, miren, baja absorción intestinal. Esa era otra de las preguntas que les decía que tenía alta absorción y biodisponibilidad. Creo que esa era una pregunta de múltiple selección. No era una opción correcta. Su absorción intestinal es apenas de 1 a un 5% por dosis. Entonces, si nos damos cuenta, es una absorción baja, y a pesar que se da por vía oral. Pero, sí es cierto, tiene absorción baja, en contramedida, su metabolismo de eliminación es relativamente lento. Entonces, pero con alta selectividad. Lo poco que logra ingresar al cuerpo se va casi específico al hueso.
no anda rondando por otras partes del cuerpo. Entonces eso facilita también que las dosis sean efectivas. Y se va dando una retención ósea. Se estima que aproximadamente un 80% se elimina por medio del riñón y un 20% es captado por los huesos. Miren, entra aproximadamente de un 1 o 5%, del cual solo un 20% es captado por los huesos, pero tiene una vida media y ya el tiempo inútil aumenta. Su vida media plasmática, lo que no se le adhiera a los huesos, es solo de 1 hora, pero su permanencia una vez captada en los huesos es de años. Esa es la ventaja que tiene. Se absorbe poco, pero es específico, o sea, se va directo a los huesos. Un 20% de lo que se absorbe, se queda en los huesos, el resto se elimina teniendo una vida media corta, pero lo que logra llegar al hueso puede durar años. Y esa es la ventaja en el parte del tratamiento. Un porcentaje de dosis absorbida es incorporada al hueso y el resto es eliminado casi a su totalidad por el riñón. No se metaboliza, por lo que su alta liposolubilidad le confiere una elevada resistencia a las vías metabólicas. Entonces, también al no metabolizarse no me va a generar metabolitos secundarios o derivados que puedan considerarse con demasiada toxicidad. Esta es otra ventaja que presenta el medicamento. Bueno. Diversos estudios van demostrando, por ejemplo, en el caso del andronato de sodio, ¿verdad? Es primo del etidronato que ustedes analizaron. Por lo general, se prefiere unir al sitio de resorción activa, o sea, donde se está dando la resorción activa, estas moléculas se tienden a unir, es decir, por debajo de los osteoclastos. Cuando el osteoclasto va acidificando el lugar en la interfase, al comienzo de la resorción, el alendronato es liberado del espacio de resorción e interfiere en la formación del borde rugoso dejado por los osteoclastos. De esta forma, el endronato inactiva los osteoclastos e inhibe la resorción. ¿Qué es lo que pasa? En otras palabras, se ha evidenciado que este medicamento, el alendronato, que es del grupo de los bifosfonatos, tiende a unirse en donde están los espacios donde va a comenzar el proceso de resorción. ¿Se recuerdan que en el video nos enseñaban que los osteoclastos comienzan a liberar ácido para comenzar la desintegración? ¿Sí? Sí. Va. Entonces, cuando los osteoclastos comienzan a hacer esa liberación de ácido, es como que la señal para que el alendronato se active, por así decirlo, y de esa manera bloquea que el osteoclasto continúe trabajando. Y así inhibe lo que es el proceso de resorción ósea. Por eso nos vamos a dar cuenta más adelantito que dependiendo del nivel donde bloquee la función osteoclástica, hay algunos dicen que hay bifosfonatos que trabajan intracelularmente, superficialmente o por inhibición molecular, directamente ya en la función enzimática. Otra importante protagonista de todo este proceso es lo que es la hidroxiapatita. Su mecanismo de acción fue inicialmente relacionado por efectos fisiológicos sobre los cristales de hidroxiapatita. Los bifosfonatos se consideraba que inicialmente estimulaban o actuaban sobre la hidroxiapatita, como que la volvían más fuerte y eso ayudaba a que pudieran funcionar a nivel óseo. Ya después se fue confirmando que los efectos más que todo es a nivel celular y es de mayor trascendencia, no directamente reforzando la actividad de la hidroxiapatita y su unión al calcio, sino que actuaba más que todo bloqueando la actividad de las células que se encargaban del proceso de resorción o del proceso de mineralización en exceso. Los bifosfonatos inicialmente no entraron completamente al área clínica, ¿sí? Se recuerdan que muchos medicamentos o muchas sustancias se han visto las funciones que tienen de manera secundaria y luego se han ido aplicando con otros fines. Muchos detergentes incluían los bifosfonatos, pero ¿qué es lo que se comenzaron a dar cuenta? De que comenzaban a tener un efecto sobre la función en los detergentes en el proceso de lavado, ayudaban a quitar la dureza del agua, ¿sí? Entonces comenzaron a darse cuenta que como que se unían los complejos de calcio y magnesio, entre otros, ¿verdad? Y volvían el agua blanda. Entonces, comenzando a ver esas modificaciones, esos cambios, fue que comenzaron a analizar el posible efecto
ya a nivel óseo que podrían tener con estas observaciones. Pero para comentarles que uno de los primeros bifosfonatos se introdujeron también en lo que es la industria de los detergentes. Los bifosfonatos los vamos a dividir en dos grupos en función a la estructura química y mecanismo de acción. Los primeros, los más antiguos y menos potentes, son captados por los osteoclastos, acumulándose en el interior e interfiriendo en actividad y diferenciación de las células precursoras de osteoclastos. Osteoclastos en osteoblastos maduros, modificando su adherencia al hueso y originando lo que es su apoptosis. A ver, ¿qué es la apoptosis? Muerte celular programada. Muerte celular programada. Entonces, esto lo que hacen es acelerar la programación de la muerte de las células de los osteoclastos para que dejaran de funcionar. Este tipo de bifosfonatos actúan como profármacos que únicamente tras absorción intracelular por parte de los osteoblastos se convierten a metabolitos activos. Entonces, al momento que son ingresados a las células, estos se convierten en su forma activa. El otro grupo que tenemos son los más potentes. Estos van a actuar inhibiendo lo que es el farnesil difosfonato sintasa, ¿ya? Este que está aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta es una enzima de la vía para la síntesis de colesterol a partir del meloato. Estos bifosfonatos contienen nitrógeno y suprimen indirectamente el proceso de la formación de lo que es el geranil, geranilización de proteínas, lo que a su vez inhibe la actividad osteoclástica. ¿Se recuerdan que les decía que algunos iban a decirnos que trabajaban a nivel intracelular y otros lo consideraban ya a nivel molecular? Entonces, los bifosfonatos que dentro de sus cambios estructurales han incorporado el nitrógeno, se dice que trabajan a nivel molecular por inhibición de estas enzimas al momento de que no van a poder generar el geranil fosfato para la activación de los osteoclastos, ¿ya? Entonces, ese es otro proceso mediante inhibición. Esto condiciona que la presencia o no de nitrógeno en su molécula contribuye a la diferenciación de la potencia mediante procesos in vitro. Se han hecho varios experimentos in vitro y ahorita las modificaciones y las últimas investigaciones se están empleando bastante con química computacional para ver cómo hacer la modificación para lograr bien la inhibición de esta enzima. Entonces vamos a darnos cuenta que tenemos por bloqueo de superficie, por bloqueo intracelular y los mecanismos moleculares. Entonces, los bifosfonatos van a alterar el metabolismo óseo, ¿verdad? A nivel tisular, uniéndose al tejido, a nivel celular cuando penetran el tejido y a nivel molecular, cuando inhiben esa enzima, ¿verdad? A nivel tisular, el efecto principal es la disminución del recambio óseo y diversos marcadores han demostrado la reducción de la resorción ósea. A nivel celular, alterando el reclutamiento y la adhesión de las nuevas células y generando lo que es la apoptosis de lo que son los osteoblastos. Y a nivel molecular, alterando la función osteoclástica mediante la interacción de los receptores de superficie o enzimas intramoleculares. Estos son los tres como que niveles en los que pueden estar trabajando los bifosfonatos. También en forma indirecta al estimular la formación de precursores de los osteoblastos, incrementando el número y diferenciación de modo de que se favorece la liberación de sustancias que van a inhibir los osteoclastos. Esto es como pueden ir actuando. Entonces, estas son algunas de las estructuras que van a ir presentando los bifosfonatos. En términos generales, de las primeras que se fueron teniendo, si se dan cuenta, de las más antiguas no van presentando nitrógeno dentro de su estructura. Aquí tenemos el etidronato. Entonces, dentro de las generalidades, porque cuando a mí me apareció lo primero en internet a poner etidronato disódico, me decía que era un bifosfonato no nitrogenado. Creo que era también una de las preguntas del examen. ¿Del corto o no? Sí, era. O solo pensé inspirarme en escribir una así. Sí, licenciada, de verdadero y falso. De verdadero y falso. La cual la respuesta era falso. Porque yo me recuerdo que les puse que el etidronato disódico es de los antiguos bifosfonatos que incluyen nitrógeno en su estructura.
Entonces, si me recuerdo, así fue como se las planteé, por lo tanto era un enunciado falso. Entonces, vamos a ir discutiendo ahorita las características que tienen, pero me paro aquí y quiero que miren qué es lo que miran en común en todos estos compuestos. ¿Cuál es como que lo constante que se mantiene en todas estas estructuras? A ver. ¿Qué miran ahí? La cadenita PCP. La cadenita PCP, aquí me caen el PCP, el grupo hidroxilo, el PCP. Eso es lo que va dando bastante la característica de estos compuestos. ¿Cuál es el PCP? Por ejemplo, es este bloque, ¿sí? Ahí está presente, aquí está presente. Pueden ser estructuras complejas, pero aquí miren, mantenemos el PCP. Pueden estar unidos a otros ciclos, pero aquí nos va apareciendo el PCP. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta que con nitrógeno, sin nitrógeno, con heterociclo o no heterociclo, como sea, una de las constantes que vamos a ir manteniendo es el PCP. Exacto. Eso muy bien, lo anunciaron muy bien ustedes. Pero tiene algo más, que también es constante, además del PCP. ¿Qué miran ahí de que es otra constante? Están casi todos. A ver, si ustedes lo deducen y vamos deduciendo eso, técnicamente vamos comprendiendo la REA. Nitrógenos, no, porque no todos tienen nitrógenos. Oxígenos, pues sí, el grupo fosfato necesita sus oxígenos, pero no es la constante. Los hidroxilos, ¿todos los hidroxilos o uno en específico? El hidroxilo que se encuentra en el carbono entre ambos fósforos es la constante. Exacto, miren, muy bien. Este que está aquí termina siendo constante, excepto en el clordonato, ¿verdad? Pero eso evidenció también, lo vamos a discutir después, de que eso pierde actividad, pero miren, el carbono del PCP, en casi todos tiene hidroxilo. Nos vamos a dar cuenta que ese termina siendo una condicionante también para la actividad. Entonces, ya ahorita ustedes me han deducido, hemos deducido dos aspectos fundamentales de la relación estructura-actividad. La cadenita PCP, y ya comenzamos a ver la necesidad de ese grupo hidroxilo que esté unido al carbono del PCP. ¿Vamos claros? ¿Alguien no lo vio? ¿Se me perdió? Vamos Asumo claros. que el silencio, vamos claro, va. Entonces, ya que vamos deduciendo esto, vamos a ir dándole la información teórica de qué ocurren con estos cambios. Entonces, como bien lo dijeron ustedes, la estructura general de los bifosfonatos, pues deriva o viene a partir del compuesto estructuralmente relacionado al pirofosfato inorgánico, ¿sí? ¿Qué fue lo único que se dieron cuenta? Que originalmente el pirofosfato inorgánico se degradaba y se metabolizaba muy fácilmente. En cambio, ya estos, los bifosfonatos, unas modificaciones que tuvieron, lograron mantener su vida útil, por así decirlo. Entonces, en la REA, como les decía, es fácil, es clásica. Entonces, lo que me dice, lo primero es que el PCP es esencial para la actividad biológica. El nombre del grupo es bifosfonatos. Por lo tanto, para tener la acción biológica necesita los dos grupos fosfato. Y es por eso que se dice que su cadena es PCP. Es regla general, ¿sí? Entonces, no puede ser que pertenezca al grupo bifosfonatos si yo decido cambiar un grupo fosfato por un cloro, por un halógeno, por un heterociclo. Ya no entraría al grupo de bifosfonatos y mata la actividad. Entonces, por eso, para la actividad biológica, se necesita esa cadenita de PCP. Otra también, que en R1, como primer sustituyente, ¿verdad? Vamos a tener, por lo general, un grupo hidroxilo. Este ayuda bastante a lo que es la adherencia hacia la hidroxiapatita. Entonces, para poder tener buena unión con la hidroxiapatita. Entonces, eso es lo que se dieron cuenta. Además, también los grupos fosfato ayudan y son esenciales para la unión a la hidroxiapatita. Si entonces me dicen, bueno, el grupo fosfato, que es fósforo, doble enlace oxígeno, con dos grupos hidroxilo, tiene que estar. Y yo sé que el carbono solo puede tener 4 enlaces, de los cuales 2 están comprometidos a cada lado con un grupo fosfato. Tengo solo otras 2 alternativas para cambio, del cual ya me dicen de un solo que uno, de preferencia un grupo hidroxilo.
Por lo tanto, el único punto o el otro que yo puedo andar cambiando es el R2. Dependiendo de quién sea el sustituyente que yo coloque en R2, voy a determinar cambios de potencia, ¿sí? Qué tan potente puede llegar a ser y también el mecanismo de acción que ésta puede tener al final. ¿Claro con esto? Recordémonos siempre que la REA va relacionada al final con el comportamiento con el carbono. Yo no puedo decidir meterle 4 sustituyentes, 6 sustituyentes, 8, porque el carbono solo puede tener 4 enlaces. Y si en esa cadena específica yo tengo mi cadena principal, PSP, solo un carbono, de los cuales 2 enlaces ya están comprometidos, el otro de preferencia siempre un grupo de hidroxilo, solo tengo una alternativa para cambio. En esa alternativa para cambio es donde yo puedo jugar con qué grupos estructurales cambiarlas para potencializar la actividad. Entonces, uno de los primeros, por ejemplo, sustituyente solo como metilo, es el etidronato. Puede ser aminas como el alendronato, que se recuerdan que ese se detectó que trabajaba a nivel superficial y bloqueaba lo que es la acción de la hidroxiapatita. O la introducción también ya en formas cíclicas algunas, como el pamidronato. Entonces vamos a ir viendo las características. Pero la REA fundamental comienza a hacer estos cambios. ¿Dudas, inquietudes? ¿No? No, listo. Se dan cuenta que la REA todavía es más sencilla y más simple que la de los neurolépticos. Entonces, el bifosfonato pues deriva del pirofosfato, que es este que está aquí, que es el compuesto inorgánico, pero este es fácilmente hidrolizable. Entonces se dice que es un derivado porque es el cambio de este oxígeno por un carbono. Entonces, estos bifosfonatos tienen alta afinidad por el fosfato de calcio y lo que implica especificidad ósea. Entonces, como se van al fosfato de calcio, no van a andar regándose por el cuerpo. Entonces, se van directamente a lo que es la afinidad ósea, lo que va a provocar baja toxicidad sistémica, ya lo habíamos discutido, va a alterar la actividad de las células que se van a ir renovando. Inhibe lo que es la formación de cristales, puede llegar a inhibirlo, ¿verdad? Porque se recuerda que el exceso de la formación también lo puede llegar a bloquear. Inhibe lo que es agregación de otros cristales e inhibe lo que es la disolución de los cristales, dependiendo del sustituyente en que se encuentre. Bueno, las reglas de la REA. Primero, el bifosfonato es esencial para la actividad de la hidroxiapatita. Los monofosfatos no son activos. Entonces yo necesito mis 2 grupos fosfatos, uno a cada lado del carbono para tener la actividad. Las cadenas laterales que van a ir sustituyendo al carbono van a ser responsables del proceso de inhibición de la resorción. Un solo átomo de carbono entre los residuos de fosfato es requerido. Se evidenció también que si se aumentaba la separación colocando más átomos de carbono, se perdía la actividad. O sea, 1 es lo esencial. Nos dicen que la incorporación de un grupo hidroxilo en C1 va a optimizar la afinidad hacia lo que es la hidroxiapatita y aumenta la actividad antirresorción, lo que aumenta ambos componentes de la actividad. Entonces, aumenta la afinidad a la hidroxiapatita y también bloquea lo que son el efecto de los osteoclastos. Se dice que la incorporación de una cadena lateral en lo que sería R2 como un grupo aminoalquilo en C1 aumenta el efecto antirresorción, aumenta la potencia hasta 10 veces y permite la separación entre lo que son procesos de antirresorción y procesos de sobremineralización de huesos. La longitud de la cadena de carbono es importante, ¿verdad? Esta separación. Lo más tolerable es aproximadamente entre 2 y 5 átomos de carbono. Y 3 es lo óptimo, como es en el caso del alendronato. El alendronato tiene 3 átomos de carbono en su cadena, ¿verdad? Y es fundamental la actividad. Ya en los últimos se han incorporado heterociclos. Los heterociclos de nitrógeno, como lo que es la piridina, el carbono 1, mejora aún más la potencia antirresorción. Estos ya son agentes de tercera generación, como es el residronato. Y también tenemos lo que es el residronato, es tanto como 5,000 veces más potente que el etidronato de sodio. El etidronato es de los primeros compuestos, el residronato, ya tener ese grupo cíclico es 5,000 veces más potente del efecto que presenta el etidronato. Entonces, aquí están los cambios, miren. La primera generación es el etidronato y el clodronato. Entonces, en R1 el grupo hidroxilo, en grupo metilo fue suficiente. Se observó que había mineralización y resorción ósea.
De segunda generación se incluye lo que es el pamidronato, el alendronato y el triburato. El primero, que es el pamidronato con un alquilamino, se evidenció que había una actividad 100 veces más potente que el etidronato, que era el punto de comparación. El alendronato, se recuerdan que cadena de 3, 1, 2, 3, se vio que era lo óptimo. Por eso decían de 2 a 5, pero cadena de 3 fue lo óptimo y fue 1000 veces más potente que el etidronato. El tilodronato, si nos damos cuenta, ya la incorporación de azufre, un grupo de benceno y cloro, un proceso más complejo de incorporación, 10 veces más potente que el etidronato. Es cierto, fue más potente que el etidronato, pero incorporó una cadena alquilamina mucho más sencillo y me daba 1000 veces de potencia. Ya entrando los de tercera generación, vamos a encontrar todos los que ya son con nitrógeno heterocíclico, como el residronato, que presentó 5000 veces más potencia en comparación con el etidronato. Entonces, solo la modificación de R2, ¿sí?, nos va aumentando la potencia y la afinidad hacia el grupo en donde va, siendo los más potentes aquellos que tienen dentro de su estructura anillos heterociclos con nitrógeno, ¿sí? ¿Dudas, inquietudes? Y se recuerdan que por lo general al incorporar un halógeno se buscaba potencializar el efecto. Por eso en otros compuestos la incorporación del halógeno sí lo logra. Con eso la incorporación del halógeno no dio un cambio significativo en comparación con simplemente una cadena de etilamina. ¿Sí? ¿No hay dudas? Vamos bien, licenciada, gracias. Vamos bien. Va. A ver si es cierto. Entonces, repasemos la REA. A ver, participantes. Rápidamente, voy a ver. Vamos a ver, solo selecciono el nombre al azar. A ver, Jocelyn Varías. ¿Jocelyn Varías? ¿Estás presente, Jocelyn? Sí, licenciada, aquí está. Presente, está bien. A ver, Jocelyn, sencilla la primera. Coméntanos lo primero que se te venga de la regla de los bifosfonatos. ¿Cuál es una regla? Sí, importante. ¿Y el PSP? ¿Pero qué es el PSP? ¿Qué? O sea, la cadena de PSP. ¿Lo puedo cambiar? ¿No lo puedo cambiar? Recuerden que la regla es decirme esto por eso. ¿Qué pasa con la cadena de PSP? La cadena de PSP no se puede cambiar. No se puede cambiar, es fundamental para la actividad. Perfecto, gracias, Jocelyn. A ver, está sencillo, ¿vieron? Saber, Marcela Briones. Marcela Briones. En el chat. ¿Te asumo? Sí. Bueno, Marcela, a ver, coméntame. Sé que los dos grupos fosfatos son indispensables para la actividad biológica, pero ¿cómo contribuyen al momento de ver el efecto biológico? ¿Mejoran solubilidad, adherencia? ¿De qué forma ayudan? Según lo que vimos. ¿Por qué son indispensables para la actividad biológica? Mejoran afinidad. ¿Afinidad hacia quién? ¿A los riñones? ¿A la mucosa gastrointestinal? ¿A la albúmina? ¿Hacia quién? Recuérdense, terminemos y cerremos las ideas, porque mejorar la afinidad, ¿hacia quién? ¿A las células que lo degradan? Gracias, Eddie, que nos lo completó. Ayudan a mejorar la afinidad hacia lo que es la hidroxiapatita. Perfecto, ahí está. ¿Queda eso claro? ¿Sí? Vamos a ver. Siguiente. Sofía Escobedo. Sofía Escobedo. En el chat también asumo. Sí, aquí está en el chat. Bueno, ¿qué impacto tiene el hecho de que, o la función o el impacto de que en R1 yo ponga un grupo hidroxilo? ¿Cómo favorece o desfavorece o no tiene un impacto?
optimiza, pero al decirme optimizar, imagínate que yo no sé nada de la relación estructura-actividad, no sé nada de términos. ¿Optimiza qué? Para que yo lo pueda volver una forma farmacéutica líquida o tabletas. Optimiza que... No sé, optimizar es muy amplio. ¿Optimiza qué? Tienen que ser específicos en sus respuestas y tener las ideas claras. A ver, ¿optimiza qué? Que se metabolice, que se elimine. Ajá, aquí algunos apoyaron en la colaboración. Dice que se adhiera a la hidroxiapatita y la actividad antirresorción. Ajá, su afinidad, optimiza su afinidad hacia la hidroxiapatita y efecto antirresorción. Perfecto, gracias María Salas. También Sofía ya completó ahí la explicación. Perfecto, gracias. A ver, miremos, recuérdense que nos es más fácil cuando tenemos micrófono abierto. Yesenia Orellana. ¿Yesenia? No, Jessica, perdón, Jessica Orellana. Necesito irme a ver la graduación de los lentes. Jessica Orellana, a la 1. ¿En el chat, posiblemente? Sí, aquí está Sí, en el chat. Gracias. A ver, Jessica. Largo óptimo de la cadena que puede estar sustituyendo en R2 para mantener una mejor actividad. Largo de la cadena, el óptimo, para presentarse el efecto antirresorción ósea. Jessica nos da su respuesta. De 3 a 5 va a tener la actividad. ¿Están de acuerdo? 3 átomos. El óptimo en sí, los 3 átomos de carbono es el más efectivo para la actividad. Perfecto, gracias. Y última pregunta, porque ya va siendo hora. Vamos a ver. Hans Herrera. Hans Herrera. ¿Está presente? Hoy todos están en el chat. A ver, Hans. ¿Qué característica estructural tienen los medicamentos o el grupo de estos medicamentos que entran en la categoría de tercera acción? ¿Y qué impacto tiene esa característica estructural? Es tener esa lenta, no hay problema. ¿Me escuchaste la pregunta? Desde el punto de vista estructural, los medicamentos de bifosfonatos que entran en la categoría de tercera generación, ¿qué característica estructural tienen? Se está redactando la respuesta. Vamos a darle unos minutitos. Para mientras, si alguien tiene alguna pregunta, piénsenlo y la resolvemos, porque después de aquí nos vamos a hacer certificado. Dice que Hans nos comenta que la incorporar sustituyente cíclico con nitrógeno y es unas 5,000 veces más potente en comparación con el ethidronato en R2. Entonces, recapitulando, la característica estructural de los de tercera generación es que en R2 vamos a tener un heterocíclico con nitrógeno dentro de la estructura, ¿sí? Entonces eso van a ir potencializando el efecto y van dando también una diferencia en el hecho de que muchos de estos medicamentos, al tener ese nitrógeno, su mecanismo de acción se inclina más que todo a nivel molecular, o sea, inhibiendo las enzimas para lo que es la formación que va a desencadenar la activación de los osteoclastos. Aprovecho anuncio comercial. Carmen nos compartió ahorita en el chat ya el enlace de asistencia para que no se les vaya a olvidar. Este es el de laboratorio. Gracias, Carmen. Entonces, ¿alguna pregunta en general que alguien tenga de la red? ¿No? Perfecto. Entonces, como les decía, una muy buena parte de los bifosfonatos van a llegar a inhibir lo que es el proceso, la activación de los osteoclastos, ¿verdad? Que va a reducir lo que es la reabsorción ósea. Los grupos de bifosfonato juntos con la hidroxiapatita en R1, ¿verdad? Le van a dar cierta afinidad hacia el mineral de la hidroxiapatita. Una vez localizado dentro del hueso, la estructura y la conformación tridimensional de la cadena de R2,
así como los grupos funcionales, fosfatos de la molécula que van a determinar la actividad biológica o potencia de la molécula e influyen en la capacidad del fármaco para interactuar recíprocamente con los objetos específicos moleculares. Entonces, grupo bisfosfonato y grupo hidroxilo van a ayudarme a unirme a la hidroxiapatita, que se me pega al hueso. Ya dentro del hueso, el R2, el grupo sustituyente R2, va a ser el que va a ayudar a determinar exactamente cómo es la actividad biológica. ¿Qué se ha evidenciado? Los bifosfonatos parecen prevenir la calcificación por un mecanismo físico-químico, actuando como venenos de cristales después de la absorción en la superficie del hueso. Entonces, cuando ya el proceso de calcificación es en exceso, también lo bloquea. La capacidad de los bifosfonatos para inhibir la resorción de hueso de forma in vivo o in vitro requiere la estructura de PCP. Entonces, se evidenció, ya sea mediante estudios in vivo o in vitro, que la estructura de PCP era fundamental y que no puede actuar como monofosfato o como pentafosfato o como compuestos PCCP o PNP. O sea, aumentar la cadena de carbono no tuvo actividad o cambiar el carbono por un nitrógeno no fue viable. El efecto inhibidor de la resorción no puede ser considerado simplemente por la absorción del bifosfonato al mineral y el hueso y la prevención de la disolución de la hidroxiapatita. Entonces, los bifosfonatos inhiben lo que es la resorción del hueso por efectos celulares sobre los osteoclastos, que reabsorben el hueso más bien por mecanismos de purificación físico-químicos. Entonces, se sabe que la capacidad de los osteoclastos al interiorizar, ya los bifosfonatos van a introducir un mecanismo de acción intracelular. ¿Qué quiere decir? Los osteoclastos pueden absorber lo que es el bifosfonato y los bifosfonatos internamente van a provocar lo que habíamos hablado de la apoptosis celular, bloqueando la alteración de la función de los osteoclastos. Se sabe aproximadamente que la síntesis y evaluación biológica de un gran número de bifosfonatos que contenían nitrógeno empezó aproximadamente en los años 80, pero todavía la comprensión de la relación estructura-actividad en ese momento era incompleta. Un mayor avance se tuvo con el descubrimiento de los efectos antirresortivos de estos compuestos, incluyendo el alendronato, resindrionato, ibadronato y soledronato. Sobre los osteoclastos, parece ser que la potencia de estos inhibidores es mediante la enzima farnesil-pirofosfato. Entonces, al comprender que habían ciertos bifosfonatos que su mecanismo de acción era mediante la inhibición de la enzima farnesil-pirofosfato, se pudo comenzar a desarrollar nuevos medicamentos. Este siendo un factor importante de la vía de mevalionato. Recordamos que en esa vía, al final es un mecanismo para activar lo que son los osteoclastos y por lo tanto bloquearlos previo a la activación era otra estrategia o mecanismo. Entonces, esto es lo que les decía. En la actualidad ya se va viendo dónde va y mediante estudios de química computacional ver el punto de interacción. Pero miren, aquí está nuestra cadena de PCP y nuestro heterociclo viendo el punto donde va interactuando. Entonces, por ir monitoreando eso. Entonces, ya en los años 80 se comenzaron a estudiar, pero no se comprendía bien cómo funcionaba. Actualmente ya se sabe que estos compuestos que tienen nitrógeno, su mecanismo de acción principalmente va dirigido a la inhibición de estas enzimas. Entonces, sabemos ya, para ir terminando, les prometo lo último, que los bifosfonatos pueden estar adheridos en la hidroxiapatita cuando vienen los osteoclastos, que comienza la generación de ácido, los activan para que los bloqueen. Algunos bifosfonatos pueden ser absorbidos al interior de las células y bloquean internamente por estimulación de la apoptosis a lo que son los osteoclastos. Y el otro mecanismo que habíamos hablado es desde antes de evitar la activación mediante bloqueo enzimático. Análisis finales, la inhibición de la resorción ósea y mineralización es una acción dependiente de lo que es la estructura del bifosfonato, la estructura del fármaco y la concentración y la dosis. Acciones con ethidronatio, por lo general van a inhibir lo que es la resorción ósea, de igual manera de lo que inhiben la mineralización. ¿Qué quiere decir esto? El ethidronato trabaja tanto bloqueando la resorción como el proceso de mineralización. Entonces se tiene que enfocar bien la dosis con buen asesoramiento para mantener el equilibrio. Y otros bifosfonatos inhiben más que todo la resorción ósea en mayor medida que la inhibición de la mineralización.
Estos otros bifosfonatos son especialmente los que tienen nitrógeno. ¿Dudas, inquietudes? Hoy si les paso nuevamente el quiz de evaluación, sacan 100 puntos en lo de osteoclastos y osteoblastos. ¿O sí? ¿Siguen despiertos? ¿No los dormí? Hay que pasárselos a ver si están despiertos. Bueno, jóvenes, entonces, en estos momentos, yo les voy a comenzar a mandar directamente a sus correos el certificado de análisis de los resultados de dihidronato disódico que les corresponden. Entonces, ustedes ya saben, es ver el certificado que les tocó, analizarlo, llenar el certificado, lo escanean y lo mandan en el espacio que va a estar habilitado en el laboratorio donde dice certificado de dihidronato disódico en formato PDF antes de las 4 de la tarde.